Bienvenidos al primer capítulo de este podcast. Estoy muy emocionado de que estés aquí. En este espacio nos adentraremos en relatos que no puedes dejar de escuchar. Historias que te harán mirar a tu alrededor con una sensación de inquietud. Hoy te traigo algo muy especial, la historia de Sor Beatriz, una monja que vivió una noche de terror en un convento apartado de la ciudad, donde lo inexplicable se hizo realidad. Acompáñame con el frío de la noche y con una fogata de fondo a descubrir qué ocurrió en esa noche fría de noviembre. Y prepárate, porque esto es solo el comienzo. Hola, soy Sor Beatriz. Les quiero contar algo que me pasó hace unos años. Una noche que nunca voy a olvidar. Fue en noviembre, una de esas noches frías. Todo estaba tranquilo en el convento, ya preparándonos para el Día de Muertos. Estaba todo en su lugar, nuestra rutina normal, hasta que de repente comenzaron a pasar cosas extrañas que no tienen explicación. Fue algo tan extraño, tan inquietante que aún me cuesta hablar de ello. Y aunque no se lo he contado a nadie fuera de este convento, creo que es un buen momento para compartirlo. Nunca olvidaré esa noche de noviembre. Era una de esas noches frías donde el viento parece susurrar secretos entre las paredes del convento. Aunque ya llevaba algunos meses allí, no lograba acostumbrarme del todo a la vida en ese lugar. El convento estaba alejado de todo, alejado de la ciudad, de los ruidos, incluso un poco alejado de la carretera principal, rodeado de campos abiertos y montañas que apenas se dejaban ver con la neblina, a unos kilómetros del pueblo. Nuestra rutina estaba marcada por las campanas y las oraciones. Era la víspera del Día de Muertos y el convento se preparaba para las tradicionales ofrendas. Las monjas habían estado trabajando todo el día, preparando el altar con flores de cempasúchil, velas y las ofrendas para los difuntos. Para ser honesta, Día de Muertos para mí es una de las mejores tradiciones. Yo era nueva, una novicia que apenas estaba aprendiendo las costumbres y rituales del convento. Pero esa noche, como todas, nos reunimos a rezar antes de dormir. Como ya era costumbre, en la noche el silencio en los pasillos era profundo, roto solo por los muebles al moverse o por el mismo viento cuando soplaba fuerte. Mi compañera de cuarto, Sor Clara, se encontraba ya en su cama, pasándose las cuentas del rosario entre los dedos. Yo, por mi parte, trataba de concentrarme en la oración, aunque la fría oscuridad fuera tan densa que a veces me costaba respirar. El ambiente en el convento siempre tenía algo solemne, tranquilo, algo que te mantenía alerta, como si la historia del lugar
estuviera impregnada en cada rincón. Ya había tenido esa sensación antes en una iglesia antigua. Siento que los lugares religiosos, y sobre todo cuando tienen cierto tiempo de antigüedad, guardan ciertas sensaciones que solo algunos cuantos podemos percibir. Fue justo cuando nos preparábamos para terminar nuestra rutina que comenzaron los primeros ruidos. Hubo un golpeteo suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera tocando la puerta principal del convento. Miré a Sor Clara, buscando alguna explicación. Ella no dijo nada, pero sus ojos reflejaban una inquietud que no había visto antes. ¿Escuchaste eso?, le susurré. Ella asintió, pero no parecía tener una respuesta. Fuimos las dos hacia la puerta, pero al abrirla no había nadie. El convento estaba en completa oscuridad, con las sombras de las velas de las ofrendas parpadeando en el fondo. Es solo el viento, dijo Sor Clara, pero yo no estaba convencida. Decidimos ir a avisar a la Madre Superiora, ya que nos había dicho que cualquier situación, por más insignificante que pareciera, tenemos que avisarle. Por precaución, uno nunca sabe. Sobre todo por el tema de la seguridad, y más por lo tan alejadas que estábamos del pueblo. Mientras caminábamos por el pasillo, el aire se volvió más pesado, como si algo nos estuviera observando. La luz de las velas parpadeaba en las paredes, proyectando sombras extrañas que parecían moverse con nosotros. Al llegar al despacho de la Madre Superiora, nos encontramos con Sor Teresa y Sor Magdalena, quienes también parecían estar nerviosas. ¿Escucharon los golpes?, preguntó Sor Teresa, su voz algo tensa y con miedo. La Madre Superiora salió de su despacho con una mirada seria, como siempre. Todas juntas al salón de los rezos, por favor, ordenó. Sabía que algo no estaba bien, pero intentó mantener la calma. Nos dirigimos hacia el salón, donde las otras monjas ya estaban reunidas. Nos sentamos en círculo, las velas iluminando apenas el espacio. El silencio era muy evidente y muy marcado, y el frío se colaba por cada rendija. Mientras rezábamos, algo cambió en el aire. Un susurro recorrió la sala, casi inaudible, pero el sonido parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era como si alguien estuviera tratando de comunicarse, pero las palabras eran incomprensibles. ¿Lo oyes?, me dijo Sor Clara, acercándose a mí. Asentí, incapaz de hablar. La atmósfera se volvía más tensa con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando, sin previo aviso, una de las velas se apagó. En un instante, la sala quedó sumida en la penumbra y en la oscuridad.
Sor Magdalena, que estaba sentada cerca de la puerta, dio un grito bajo. «Esto no es normal», susurró, mientras todos mirábamos la vela apagada sin comprender lo que estaba pasando. De repente, un sonido extraño irrumpió. Una risa. Al principio pensé que había sido una broma de alguna de las monjas, o pensaba que había sido una risa nerviosa. Pero cuando miré a Sor Teresa, su rostro estaba contorsionado en una expresión bastante extraña. Su risa se tornó en algo macabro, como si alguien o algo la estuviera poseyendo. «¡Basta!», gritó la Madre Superiora, acercándose a ella. Pero Sor Teresa no reaccionó. La risa se convirtió en un susurro que decía palabras incomprensibles. «Él está aquí. Él está aquí», dijo. Y las palabras fueron suficientes para helarnos la sangre. La Madre Superiora trató de controlarla, pero Sor Teresa se desplomó de rodillas, sus ojos ahora vacíos, como si no estuviera allí. La sala entera estaba paralizada. Nadie se movía, nadie hablaba, pero todos sabíamos lo que estaba sucediendo. Algo oscuro había entrado en el convento y esa noche no la olvidaríamos jamás. Pasaron las horas, pero ninguna de nosotras pudo dormir. Los ruidos continuaron y el aire se movía más pesado con cada minuto que pasaba. Finalmente, con el primer rayo de sol, la Madre Superiora envió a buscar al padre del pueblo, quien llegó al mediodía para bendecir el convento y hacernos sentir un poco de paz. Sor Teresa no recordaba nada. Decía que había sentido mucho frío, pero nada más. Sin embargo, nosotras sabíamos que algo había ocurrido esa noche, algo que ninguna de nosotras podría olvidar. Desde entonces, las noches en el convento nunca volvieron a ser las mismas. Las sombras parecen más largas y cuando el viento sopla entre las paredes, siento que es él. Sigue cerca, como si de alguna manera todavía estuviera esperando. Las noches pasaban más largas y siempre teníamos miedo de que volviera a ocurrir algo así. Y así llegamos al final de este primer capítulo. Espero que haya disfrutado de la historia de Sor Beatriz tanto como yo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Misterios del Fuego para no perderte ningún detalle. Recuerda que cada jueves a las 9 de la noche tendrás un nuevo capítulo lleno de misterio, terror y por supuesto lo inexplicable. Muchas gracias por acompañarme en esta aterradora noche con neblina, pero con la luz de una fogata y ese sonido tan especial de fondo. Nos escuchamos la próxima semana.
me despido, no sin antes recordarte que si tú tienes alguna historia que te gustaría compartir, la envíes al correo misdelfuego@gmail.com. De todas formas, tanto el contacto como todas nuestras redes sociales te las dejo en la descripción de este video. Nos escuchamos la próxima semana.